es donde la mayoría de gente y aún los mismos cristianos viven. Y es esa culpabilidad en donde lo lleva a uno a un sentimiento crónico. Así es. Al punto en donde la persona ya siente es un exceso de vergüenza, un exceso. Que los propios de su casa se iban a levantar en contra de él y que las mujeres de él le iban a ser entregadas a un hombre, y ese hombre fue su propio hijo Absalón. Pero muchas veces eso es lo que el enemigo usa para desviarnos, para atraparnos de nuevo. Y lanzar a uno contra el piso. Exacto. Literal. Y es Cuando se rompen las reglas, cuando ya lo que está establecido tú lo invalidas, entonces cuando tú, eso es pecado. sí. La culpa va a venir a raíz del pecado. ¿Qué Wow. te parece? Hermoso, hermoso. A mí lo que me Demasiado encanta apoteósico. de ese capítulo 51 es Edificando Podcast. Llaves y estrategias para tu vida diaria. Con el pastor Misael Mejía. Sí, esto es Edificando Podcast. Bueno, mi gente, sean todos muy, pero muy bendecidos. Aquí estamos nuevamente para poder poner sobre la mesa un temazo hoy. Definitivamente que sí. amén. Bendiciones a todos. Y sí, pastor, va a ser un tema que, honestamente, a pesar de mi día ocupado, yo estaba emocionado para este momento. Sí, es un señor. tema que sé que va a ser de mucha edificación para muchos. Claro que sí. Mucha gente necesita saber esto. Queremos poner este tema como una llave poderosa. Amén. Como una estrategia para que usted pueda salir de esa situación que es un estado emocional. Hoy vamos a estar hablando de me siento culpable. Uf. Me siento culpable. Hay mucha gente que se siente culpable. Tiene que ver, ya usted sabe, con la culpa. Y aquí estamos, mi queridísimo Alejandro Arenas y mi persona, para poder pasar un tiempo divertido. Sí, señor. Como siempre lo hacemos. Como siempre lo hacemos. Esto es un momento para que todos juntos la pasemos bien. Así que, de paso, antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que nos siguen de diferentes lugares del mundo, la gente de México que nos está siguiendo, que nos está apoyando. Y comparta este video, este episodio, este podcast. Amén. Sí. Con alguien más. Creo que va a ser de mucha ayuda. Alguien necesita, creo que sí, alguien necesita escuchar este tema. Sí, hoy. y yo estoy seguro, pastor, que hay personas que van a escuchar este tema y van a poder salir libres de esa cárcel, de esa prisión que el enemigo tiene a mucha persona metida ahí. Así es. Entonces, sin más, nosotros vamos a introducir este tema con una base bíblica. Oye, pero qué tremenda palabra, qué tremenda base bíblica tenemos aquí en el Salmos capítulo 51. Yo no voy a leer mucho porque si no se nos va el tiempo. Usted sabe Sí. que aquí nos enrolamos hablando, nos metemos en ese papel. Sí, en aguas profundas. En aguas profundas. Entonces, nuestra base bíblica va a estar nuevamente en Salmos capítulo 51. Usted en su casa puede leerla completa. Es hermoso poder leer esta palabra, una experiencia vivida del salmista David. Entonces, simple y llanamente, yo quiero enfocarme ahora mismo, empezando, en los primeros 3 versículos, para no leer mucho y luego parafraseamos. Dice la palabra de Dios, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. El verso 2 dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio. Óigame cómo dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El versículo 3 dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Dios mío. Sí. Yo me imagino que ese momentito que estaba viendo David era un poquito fuerte. ¿Qué tú piensas de David? ¿Cómo tú ves a David? ¿Cómo tú lo visualizas con todos los escritos que tenemos de él? ¿Cómo tú lo miras? Sí, yo lo he dicho en mensajes pasados, después de la persona de Jesucristo,
del Padre y del Espíritu Santo. David es uno de mis favoritos caracteres o personalidades de la palabra de Dios, porque aunque uno ve que David comete demasiados errores, muchísimos Y errores, graves. era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que venía delante de él y se arrepentía. Y a mí me encanta el Salmo 51 porque me hace acordar de momentos en mi vida donde la culpa me llevó a la depresión, me llevó a la ansiedad, a la angustia, y ver cómo esta oración es una progresión de un hombre que reconoce su pecado, reconoce su transgresión. Él dice, está delante de mí de día y de noche. Pero mediante uno progresa en ese capítulo, uno se da cuenta que el Espíritu de Dios le va recobrando fuerzas al punto que él dice que ya puede servir el Dios de su salvación. Pero veo a un David en los escritos y nosotros leemos en los Salmos, en Crónicas, vemos que era un hombre que había estado en prisión de depresión y de angustia y de ansiedad. Muchísimas prisiones. Él en los Salmos revela un sinnúmero de prisiones, el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso. Habla de la cárcel literal, cuando dice, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabarte. Él sí menciona muchísimas prisiones, momentos decisivos en su vida, donde él tuvo que tomar acción. Entonces sí, también al igual que tú, me fascina David, porque a pesar de las múltiples equivocaciones de él, yo pensé que iba a decir algo otra cosa. Él tuvo esa vulnerabilidad saludable, una sensibilidad espiritual para poder decir, ¿sabes qué? Yo me humillo. Amén. O sea, yo entiendo que no puedo hacer sacrificio, que yo te lo daría. Me gusta, oye eso. O sea, no se lo tomó a la ligera. O sea, no violentó los principios de reino en este ámbito que tiene que ver con el sistema de culto a Dios, que tiene que ser excelente. Amén. Y que tiene que ser genuino. Entonces, él pudo reconocer. Yo quiero, antes de que entremos en materia, yo quiero poder definir lo que es un poquito la culpa, porque y me gusta mucho hablar un poquito de esto en el plano psicológico, porque mencionaste un dato interesante. Decías que tú te identificas porque tú has estado ahí. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido culpables. Todos en la vida. Sí. Todos. El problema es que para algunas personas se le hace difícil. O sea, entran y no saben cómo deshacerse. O permiten, no que entran, le permiten la entrada. Y no saben cómo poder vencer ese sentimiento. Entonces yo quiero que nos pongamos en contexto, porque también, aparte de que todos, como acabo de decir, hemos vivido eso. Viví una experiencia muy de cerca con mi hijo, donde la culpa llegó con una situación, un sentimiento de condenación tan terrible que lo lanzó a una depresión profunda, que es lo que tú hablas. Pero yo quiero que la gente pueda un poquito entender esto, porque si no nos documentamos, si nosotros no vamos a buscar ciertas informaciones, no vamos a saber tampoco cómo lidiar. Exacto. Es importante documentarse. Amén. Si alguien de repente está mirando este episodio, entonces tómaselo en serio. Sí. O recomiéndaselo a alguien, porque sí necesitamos saber cómo viene. Que viene muchas veces en un estado emocional que puede ser normal por alguna situación, pero nosotros que conocemos del Señor, que conocemos de la palabra, que vivimos en esta vida del evangelio, sabemos que tenemos un enemigo que va a querer aprovechar todo. Siempre. Y no podemos permitir eso. Entonces, definitivamente, en el cuadro psicológico, la culpa es una acción u omisión que genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Por ejemplo, la gente que se sienten culpables porque definitivamente hicieron algo que afectó a alguien y de repente sienten como ese sentimiento de culpa. Eso es así. También hay otras definiciones, hablando también como la culpa como un instrumento de control. Dice que en muchas ideologías se utiliza la culpa como una medida de control. A través de mecanismos emocionales podemos conseguir o darnos cuenta que hay personas que van a aprovechar ese estado emocional de alguien más para poder manipularlo y controlarlo, y están siendo un objeto de las tinieblas. O sea, sí. Todos sabemos, o todo hijo de Dios tiene que saber, que todo aquel que incurre
en un tema de control, de manipulación, o sea, eso no es de Dios. Amén. El diablo, las tinieblas están por ahí manipulando. Sobre todo hay una conducta jezabélica, que eso creo que muchos lo saben. Gente que, por ejemplo, quieren tener ese dominio sobre alguien más, esa supremacía, ese control sobre alguien más. Ahora, cuando hablamos de culpa, nuevamente como sentimiento, es una emoción que invade todo nuestro ser. Sí. Tú sabes, inclusive viene hasta con otros factores, viene con la vergüenza. Y todos sabemos que la culpa también, al igual que muchos otros factores, elementos que uno le atribuye a un estado emocional, luego pasa a ser una herramienta, un arma más bien, de las tinieblas, sale de esa plataforma de rechazo. Sí. ¿Quieres Claro decir que algo sí. de eso? Antes de que yo siga definiendo y hablando de este tema. Bueno, me pareció muy importante las definiciones que usted dio Y porque falta. sí, Y falta. todavía falta y quiero agregar un poco Ajá. a ese conocimiento, pastor, porque es muy cierto lo que usted dice y podemos volver una vez más. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ujú. Y en cuestión a la culpa, ¿no? Se describe como un sentimiento que surge cuando se ha roto una norma ética, ¿no? Ajá. Cuando usted ha herido a alguien o cuando usted ha hecho algo pero indebido, perdón. Hay dos tipos de culpa, Ah, está bien, dale. ¿sí? Sí. Hay dos tipos de culpa. La primera es la culpa adaptiva, Ujú. ¿ok? Esa es la culpa que yo personalmente pienso se engendró en el jardín. Cuando el hombre, aunque no fue inmediatamente, pero esa culpa esa culpa fue irracional, ¿ok? Ahí está la culpa adaptiva y la culpa irracional. Quiere decir que la adaptiva viene siendo como algo sano. La adaptiva Ujú. viene siendo algo sano, sí, Ok. que ahí fue donde las mezclé. Pero sí, la adaptiva es esa culpa que a usted lo va a motivar Exactamente. a no volver a cometer el mismo error. Lo que leímos de David. O sea, lo que Exacto. estamos hablando, él pudo reconocer. Ujú. O sea, al final sí hubo un tiempo que él como que tapó. Sí. O sea, estuvo ahí, pecó. Esto que habla el Salmo 51, habla del pecado que él hizo con Betsabé y que mandó a matar al esposo, a Urías Eteo. Sí. Entonces, como que en principio vemos algo diferente en David, porque todo lo demás pecado él iba y se humillaba y pedía perdón, se arrepentía. Pero en este caso, en 2 Samuel 12, Natán tuvo que ir a confrontarlo, pero él se arrepiente. Sí. O sea, es lo que tú acabas de mencionar, una culpa sana o adaptiva. Exacto. Síguele. Ajá. Y pienso que es una de las herramientas que el Espíritu Santo usa para llevarnos Claro. al arrepentimiento, Así ¿no? es. Porque es cuando uno tiene o está en el momento en donde uno entiende que uno hizo algo malo, viene al arrepentimiento y busca el cambio, que nosotros como cristianos sabemos que eso es mediante el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? La culpa irracional es la donde la mayoría de gente y aún los mismos cristianos viven. Y es esa culpabilidad en donde lo lleva a uno a un sentimiento crónico, Así es. al punto en donde la persona ya siente es un exceso de vergüenza, un exceso de culpabilidad y tiene diferentes efectos, como usted decía, que es la vergüenza, la angustia, la ansiedad, la depresión, muchos efectos que tiene eso, que sí, lo que usted dice, el rechazo. Porque rechazo. si nosotros entendiéramos que Jesucristo, por nosotros, hablando de los cristianos, hizo ese sacrificio para morir por nosotros y Él ha perdonado nuestros pecados mediante que nosotros nos arrepintamos, nosotros no tenemos que estar cargando con ese sentimiento crónico. Eso es así, pero hay gente que cargan con eso. Exacto. Y Mucha aún gente. aún entrando y pidiendo perdón, siguen con esa carga encima. Siguen arrastrando, teniendo a Cristo en su corazón. Porque acuérdate que hay un patrón, o sea, una persona que viene con ese sentimiento, hablaste, eso me gustó, que lo tenías aquí, qué bueno, que lo trajiste sobre la mesa. Esa culpa que es irracional, porque es una culpa desadaptiva, es una culpa que la gente entonces no reconoce y entonces viene de la mano o hace compañerismo con un trastorno crítico, donde Sí. la gente cae en esa decadencia
caen en la ansiedad porque no reconoce que está haciendo mal y no hay arrepentimiento. De hecho, el salmista decía, ya, yo hablaba en la congregación el día pasado, mientras callé, mis huesos envejecían. ¿Tú ves? Gente que saben que hicieron mal, pero que no reconocen absolutamente nada. Entonces, eso, las tinieblas es ahí donde entran. Sí. Se aprovechan para poder entonces hacer que ese sentimiento se agudice, se intensifique y caiga entonces en un estado de ansiedad, de depresión. Y definitivamente es algo que debemos a tiempo ir corriendo, mire, a las millas, a prisa, a la presencia de Dios para poder caer en un estado diferente, en los brazos de Dios. Y no permitir entonces que el envejecimiento, porque eso que habla David es muy poético. Sí. Pero hay muchas maneras porque como un hombre en su etapa de éxito, tú sabes, de la vida, de un estado de juventud, entonces va a decir que mientras callé, mis huesos envejecían. O sea, habla de unos estados que vivía de preocupación, de dolor, situaciones que comenzaron quizás a suceder adversas. De hecho, la consecuencia que hubo para su casa fue terrible. Sí. El pecado le fue perdonado, pero sin embargo, la sentencia que hubo para David era que los propios de su casa se iban a levantar en contra de él y que las mujeres de él le iban a ser entregadas a un hombre, y ese hombre fue su propio hijo Absalón, uno de el hijo que él más amaba. Triste. O sea, consecuencias muy duras. Sí, o sea, sí. aparte de que el niño se murió, porque Betsabé quedó encinta y el niño se murió. Entonces, para seguir con el tema, Dios mío, que el tiempo vuela. Ya mencionaste todo lo que tiene que ver con esa culpa irracional, que es una culpa excesiva o patológica, y que nuevamente decimos que es muy perjudicial. Sí. También, pues, hay dos tipos de culpa. Hay dos tipos de culpa. Cuando hablamos de la culpa en sentido general, que tiene que ver con el aspecto cognitivo, o sea, lo que ya también hemos mencionado con el área de la conducta. La gente que faltó y dice, wow, fallé, reconozco. Y está bien. Sí. Está bien, ¿por qué? Porque si tú fallas, la parte del reconocimiento es bueno. No te puedes arrepentir si no reconoces que fallaste. Correcto. O sea, esa culpa que tiene que ver con esa parte de la conducta, que es un sentido general, que todo el mundo, pues, todo el mundo en el planeta Tierra ha estado ahí. Sí. No importa si tiene título, si tiene llamado, posición en el reino, todo el mundo, porque todo ser humano ha fallado, todos fallamos. Fallamos todos los días. Sí. Pero eso en sentido general tiene que ver con la conducta. Pero esta culpa que viene en el ámbito emocional, que viene a lacerar nuestros sentimientos, esa culpa que definitivamente uno siente que faltó a los propios a la ética moral de uno, Sí. a los principios de uno. Entonces, wow, y como que uno no se perdona. Hay mucha gente que por causa de la culpa no se perdonan. Eso es así, pastor. Y lo que leímos, solamente en el versículo 3, David dijo que él reconoce sus rebeliones, pero que de día y de noche esa rebelión, esa iniquidad lo perseguía. O sea, ese hombre no tenía paz en su corazón. Sí. Dios mío, ¿qué le podríamos decir a alguien que esté pasando por algo así? Bueno, yo personalmente he estado en esa posición, como usted dijo, muchas personas lo han estado. Es un lugar muy oscuro, Sí. en donde uno puede estar. Y quiero abordar eso. Alguien me hizo una pregunta en una ocasión cuando yo les pude testificar de cómo viví mi vida antes, ¿no? Y cuando había falta como de paz dentro de mí que yo verdaderamente no entendía. Yo pensaba que eran ciertos asuntos en mi vida personal, pero la persona me preguntó que si yo me había perdonado a mí mismo. Interesante. Por la vida que había vivido, ¿no? Y yo al principio como que no entendí esa pregunta, pero comencé a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, wow, en realidad yo porto con culpa a causa de cómo viví mi vida, siendo hijo de pastores, Ay, Dios mío. Sí, creciendo en el evangelio, conociendo la verdad basado en lo que me han enseñado, pero la culpa me agobiaba. Y son cosas que uno ignora, ¿no? Uno piensa, uno puede venir y pedir perdón delante de Dios,
Pero muchas veces eso es lo que el enemigo usa para desviarnos, para atraparnos de nuevo. Y lanzar a uno contra el piso. Exacto. Literal. Y es así, pastor. Muchos de los ciclos que yo repetí en mi vida era a causa de que el momento en que yo pecaba, la culpa pasada venía, el enemigo me tiraba una cizaña en el oído, entonces eso volvía. Y no solamente lo que estaba haciendo en el momento presente, sino lo pasado venía y ¡pum! Ahí es que el enemigo lo coge a uno y le da vuelta seca. Entonces viene el desánimo, viene la sequedad espiritual y muchas personas que están en esa posición, la verdad que la única manera en que nosotros podemos abordar eso es viniendo delante de Dios y entendiendo, teniendo un conocimiento claro de quién es la persona de Dios, Así es. teniendo un entendimiento claro de la obra de la redención que fue orquestada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo para nosotros recibir el perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué también sucede? Que muchas veces nosotros pensamos que el arrepentimiento es decir, sí, fallé. Pero entonces, ¿dónde está nuestro arrepentimiento genuino si nosotros no estamos acudiendo a depender del Espíritu Santo para cambiar esas cosas que nos llevan a pecar? Porque entonces no es arrepentimiento genuino. Y soltar también. Exacto, Y y soltar. Y usted es una de las personas que Dios usó para enseñarme a soltar. Gloria a Dios. Porque yo me latigaba muchas veces. Mucho reflejo de culpa, eso es. Exacto. Mucha gente hace eso. Sí. Se autoflagela. Y cuando uno vive una vida así, el enemigo siempre va a usar eso para hacerlo a uno caer en una prisión. Y a mí me cogió con la ansiedad y la depresión. Ese fue uno de los factores que contribuyeron a los años que yo viví en ansiedad y depresión. Hay que abordar mucho esos temas. Sí, claro. Muchísimo. Hay mucha necesidad en esa área. Definitivamente, cuando la gente se autoflagela a sí mismo, es porque la culpa está presente. Entonces, ya se supone que hemos recibido el perdón a través de la sangre de Cristo, del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no se hace efectivo. No es que no hemos sido perdonados, ya lo recibimos. Amén. Pero no se hace efectivo hasta que tú no te perdonas. O sea, tiene que perdonarte. Porque entonces, si no te perdonas a ti mismo, entonces hay una puerta abierta. Las tinieblas tienen un derecho legal para operar. Y lo que tú acabas de decir, por ejemplo, se vuelve y se cae en el ciclo otra vez. Otra vez, como tú dijiste, me gustó eso. Las tinieblas te dan una vuelta seca. Dios mío. Como hace la lavadora, ¿no? Por eso es que rota y eventualmente seca la... Una vuelta seca. Sí. Entendí el término ahora. Sí. Yo, ¿por qué fue lo que dije? Pero hay mucha gente que entonces están metidos en una lavadora dando vueltas secas y cogiendo un calentazo que no deben de coger. O sea, definitivamente está fuerte eso. Hay mucha gente que se siente culpable hoy porque desde su niñez, a lo mejor, pues sus padres no lo validaron. Le dijeron y le repitieron que no hacía nada bien. Tú no sabes hacer nada bien. Sí. Mira esto, mira cómo lo hiciste. Y siempre lo que hubo fue mucho reproche. Y no hubo un tiempo de palabra de afirmación donde no se le validó. A lo mejor sí hizo muchas cosas que no tan bien, pero tuvo que haber hecho algo bien. Se crecieron y hoy en día en la vida, en su desarrollo ya como persona adulta, ellos mismos sienten que todo lo que hacen lo hacen mal. Y no importa cuánto tú lo valides, si no abortan ese sentimiento que fue infiltrado desde la niñez, porque todo eso es rechazo, nuevamente. Sí, sí. Eso es rechazo de primera mano y todos esos elementos, armas que las tinieblas van a utilizar, que en principio empiezan como un estado emocional, pero después todo eso es un rechazo. O sea, eso es rechazo de primera mano. Entonces, si no abortan ese sentimiento, si no lo sacan o no permiten que el Espíritu Santo lo saque de ellos, van a continuar viviendo en una vida dando vueltas secas, como si fuera un ciclo de secado dentro de una lavadora, como tú dijiste. Exacto. Wow, tremendo lo que usted acaba de decir. Y nosotros tenemos que entender una cosa, y es de que la culpa, por la manera en que usted lo acabó de abordar,
fue mediante, por ejemplo, un ejemplo familiar. Pero ¿qué tal la culpa que surge de la cultura? Explícame eso un poquito. Se lo voy a explicar, pastor. Claro, porque digamos, ok, uno crece con ciertas normas, con ciertos principios que no necesariamente son universales, puedo decir. Por ejemplo, que su abuelita a usted le enseñó que las niñas no se montan en bicicleta. No, eso es una regla personal, Bueno, una regla un personal, ¿no? criterio. Exacto. Entonces, yo estoy usando ese ejemplo, Ujú. pero hay muchas de esas normas o un criterio que se forman Exacto. desde la casa. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Luego usted llega al mundo como un adulto y también en usted puede entrar una culpabilidad o una culpa porque usted no puede alcanzar ciertas normas que usted quiso Exacto. alcanzar. Exacto. Entonces, esa es otra herramienta que el enemigo usa para mantenerlo a usted cautivo. ¿En qué? En la avaricia, en otros tipos de pecados. Entonces, la culpa se puede abordar de muchas formas, Claro ¿no? que sí. La parte personal, la parte familiar, la parte cultural. Y nosotros tenemos que entender que es una de las herramientas e instrumentos más usados por medio de las tinieblas para destruirnos a nosotros y mantenernos, se puede decir, entretenidos o en prisión. En prisión. De hecho, si seguimos leyendo lo que el salmista decía en el verso 4, luego de decir que ya él reconocía sus pecados, sus rebeliones, él dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Y aquí esta palabra, en el original griego, quiere decir ya tú ganaste la apelación en el juicio. Sí. O sea, que a veces, ¿por qué nosotros a veces salimos culpables y necesitamos apelar, tú sabes, a la corte celestial? Sí. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido. Él lo dice aquí. En otra palabra, está diciendo, tú sabes y tú ganaste este juicio. Me encanta porque nos da a nosotros entender para poder ganar o apelar más bien a la corte celestial, hay que estar bajo obediencia. Y para estar bajo obediencia hay que vivir una vida de arrepentimiento, que fue lo que él hizo. Y se ve en el versículo 1, donde si usted ve, él inicia no apelando a la justicia de Dios, sino apelando a la misericordia. Porque si apela a la justicia de una, Oye, está frito. lo parten por la mitad. Sí, sí. Y de hecho, con todo y eso, imagínate todo lo que le sucedió. Ujú. O sea, las consecuencias fueron tan drásticas para David. Muy fuerte. Interesante. Dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Este tipo tenía una habilidad de llegarle al Padre. Eso era directo al corazón. Sí. Pues, nosotros no podemos romper todo esto porque ya el tiempo se nos fue y ya tenemos que ir terminando este episodio. Pero el verso 7 dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Ujú. Wow, otra vez me llega cuando callé. Sí. La importancia de poder hablar. Cuando tú estás en una vida de pecado, porque la culpa se va a desprender lo que tú dijiste anteriormente, cuando se infringe la ley, Ujú. cuando se rompen las reglas, cuando ya lo que está establecido tú lo invalidas. Entonces, y eso es pecado. Sí. La culpa va a venir a raíz del pecado. ¿Tú entiendes? Y también deseamos también la parte emocional también. Ujú. También cuando uno se infringe uno mismo, wow, la moral, wow, yo no soy así, mira lo que hice, cómo yo caí aquí. Entonces ahí tú caes ya, se vuelve ya a un cuadro un poquito peligroso también. Porque entonces ya, ¿cómo me deshago de esto? Dice, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Dios, este tipo, man. Arrepentimiento genuino. Genuino. Sí, sí. Yo siempre he dicho que para arrepentirse tenemos que hacerlo de la misma manera como se hace el agravio. Así El es. arrepentimiento no va a ser genuino si no lo haces a la misma magnitud. La gente que se le hace tan fácil decir, I'm sorry, Ujú. discúlpame, ya no queremos decir perdón.
cuesta pedir perdón. Y creo que debemos hablar del perdón también. Tenemos que hablar tantas cosas nosotros. Hay que hablarlo. Y se ha convertido en un niche. Sí. Como cualquier palabra que usted ya dice, oh, I'm sorry, perdóname. Entonces, pero en realidad nuestro corazón hay la disponibilidad de recibir ese perdón o de dar ese perdón. O cambiar. Exacto. Entonces son cosas que tenemos que considerar muy seriamente porque... Hay que considerarlo y hay que hablarlo porque hay gente que tiene que saber que no puede seguir agrediendo. Si agrediste, entonces con la misma magnitud que agrediste, humíllate. No, discúlpame. Ok, discúlpame. Pero de verdad lo sientes. Sí. De verdad el corazón está direccionado al cambio. Es ahí donde está el asunto. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos poder incurrir dentro del perdón. Oye, este David estaba fuera de serie. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Sí. Y entonces el versículo 10 que es, tú sabes, eso es universal, eso se lo sabe hasta los niños de teta. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Es verdad? Sí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel, la versión Reina Valera del 60 dice recto, dentro de mí. Y dice el 11, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. ¿Qué te parece? Hermoso. Dios mío. Hermoso. A mí lo que me encanta de ese capítulo 51 es cómo a este hombre, sin él saber quién es Jesucristo, se le ha dado la revelación de la obra redención de Jesucristo. Porque él habla de que límpiame. El único que nos puede limpiar a nosotros es Jesucristo. Wow. Y que quedemos limpios, sin nada. Completamente vistos como justos delante de los ojos del Padre. Wow. Y luego él decir, yo tengo un corazón que es una basura. Crea en mí. No le dice él dice, crea en mí. No límpielo, no quítele un poquito, sino crea en mí un nuevo corazón. Ay, Dios mío, poderoso. Dios. Y un espíritu recto. Pero como no podemos dar todo hoy, yo te supo, ¿verdad? Que esto va para un segundo episodio. Claro que un segundo episodio, no una segunda parte. Ajá. Porque es que no podemos darlo todo hoy. Hay mucho que hablar de este tema. Sí. Así que, amado, yo creo que hasta aquí, para que no se le haga largo y usted pueda compartirlo con alguien más. Por favor, si usted no se ha suscrito, si le apareció de repente por ahí en las redes, véalo completo, suscríbase. Dele me gusta y compártalo con alguien. Es importante para que alguien más pueda recibir esta palabra. Alguien está necesitando esta palabra. Alguien que se siente culpable, que necesita perdonarse a sí mismo y permitir que el perdón de Dios ofrecido por su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario sea una vivencia, Amén. Una verdad en su vida. Así que, amado, yo creo que eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio, una segunda parte de Me Siento Culpable. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones. Y esto fue Edificando Podcast. Recibiste llaves y estrategias. Ahora aplícalo a tu vida diaria. Te acompañó el pastor Misael Mejía. Suscríbete a todas sus redes sociales y disfruta de material que realmente te edifica. Nos encontramos en un próximo episodio. ¿En dónde? Sí, aquí, en Edificando Podcast.